acerca de la persona divina de Cristo. Nos ayudamos ahora con un texto del Magisterio de Pío XII que hace un resumen de las controversias cristológicas de los primeros siglos. Pío XII tiene una encíclica muy importante que se puede encontrar fácilmente, que tiene por título Sempiternus Rex, Rey Eterno, que es Cristo. En esta encíclica él nos ilustra acerca especialmente del Concilio de Calcedonia, que era contra la desviación de los monofisitas, que decían que en Cristo hay una sola naturaleza. Era con ocasión de los 1500 años de este concilio. Muy especialmente se centra en la enseñanza del gran Papa San León Magno, que tiene una carta a Flaviano, que era el patriarca de Constantinopla, en la cual reafirma la fe ortodoxa, donde dice: luego, en tercer lugar, esto es, después de los símbolos niceno y constantinopolitano y de su exposición hecha por Cirilo, San Cirilo de Alejandría, en el concilio de Éfeso, los escritos enviados por el Beatísimo y Apostólico León, Papa de la Iglesia Universal, contra la herejía de Nestorio y de Eutiques, ya han indicado cuál es la verdadera fe. De igual manera, el Santo Concilio tiene y sigue la misma fe. Conviene recordar aquí que esta importantísima carta de San León a Flaviano acerca de la encarnación del Verbo fue leída en la tercera sesión del concilio. Y apenas cayó la voz del lector, todos los padres gritaron unánimemente: esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles. Todos creemos así, los ortodoxos creen así. Sea excomulgado quien no cree así. Pedro ha hablado por boca de León. Es decir, en Oriente, convocado por el emperador, que era descendiente, que era el emperador del Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, se debate acerca de las desviaciones, porque no era fácil, a partir de los textos de la Sagrada Escritura y de la multiplicidad de la tradición de los padres, tener perfecta conciencia acerca de la fe que se sostenía. Muchos tenían fe, pero no la podían expresar adecuadamente, porque además todavía la filosofía que se utilizaba en la iglesia no era muy precisa. Solo poco a poco se fue tomando conciencia de que hay una filosofía más exacta, más precisa, más científica, que es la que finalmente se estableció, se descubrió en cierta manera en la Edad Media, y que Santo Tomás de Aquino desarrolló de una manera excelente junto con otros doctores, y que llega hasta nuestros días. Antes también había filosofía, pero en gran medida los padres de la Iglesia tenían una influencia y terminología platónica o estoica u otras corrientes, y no tanto la de Aristóteles, que es más exacta. Después San Juan Damasceno ya introduce a Aristóteles, del cual hablamos. Todo eso es parte de un misterio, que es el misterio de la Iglesia, que a su vez continúa el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. O sea, el Verbo de Dios habla con palabras humanas, pero los hombres necesitamos percibir el significado de esas palabras, y para eso, como no tenemos una ciencia superior e intuitiva como los ángeles,
y aunque estemos iluminados por la gracia, vemos oscuramente la verdad. Por eso necesitamos también un pensamiento claro, una filosofía, e incluso una cultura, una expresión externa del pensamiento, para que podamos efectivamente entrar en contacto con la verdad. Todo eso es parte de la humildad de la Iglesia, que continúa la humildad del Verbo de Dios. O sea, la Iglesia tiene elementos humanos, porque está hecha no solo por ángeles, sino también por hombres. Entonces, como la vida humana es complicada por naturaleza, porque tenemos un cuerpo, nacemos, perecemos, tenemos cambios, etcétera, la vida humana es muy imperfecta. Además está signada por el pecado, como ya dijimos, en las personas, en las comunidades, en las sociedades. Por eso encontrar la verdad no es fácil. De hecho, muchas personas se alejan de la verdad. Y lo primero que hace el Verbo de Dios, enviado por Dios, es dar testimonio de la verdad. O sea, para eso vino, ¿no? Como dice el Evangelio de San Juan. Y para eso nos manda el Espíritu Santo, que dice el Evangelio de San Juan, es el Espíritu de la verdad. O sea, no solo necesitamos la verdad, necesitamos el Espíritu de la verdad, porque de otra manera la verdad nos es inaccesible. Percibimos algo de verdad y muchos errores. Entonces, todo eso configura una oscuridad muy grande en la mente humana y en la historia humana, y por eso es necesario que el Verbo de Dios la ilumine. Y esta iluminación se da por la presencia misma de Cristo. Aparece Cristo, el Verbo se encarna, es Dios mismo que habla. Esa es la gran novedad. Y no habla desde lejos como en el Antiguo Testamento, donde también hablaba, sino que habla desde cerca, es decir, con palabras humanas, porque es verdaderamente hombre. Pero sigue siendo Dios, no es una persona humana, es una persona divina, es el mismo Dios que existió siempre, nacido del Padre, que habla como hombre, porque es verdaderamente hombre. Entonces, si consideramos el conjunto de la realidad humana y de la historia humana, el acontecimiento de la encarnación del Verbo es fundamental para la verdad. Y por eso los primeros cristianos, que querían ser fieles al mensaje recibido, debatían tanto acerca de Cristo, porque si no se conoce bien a Cristo, no se puede acceder a Dios, que es la Trinidad de personas, de la cual dijimos, y tampoco se puede entender, menos todavía, la realidad humana, porque la realidad humana es caótica, es en cierta manera esa torre de Babel que dice el Antiguo Testamento, que es contraria a la creación divina, porque Dios todo lo que hizo lo hizo bien, dice el Génesis, o muy bien en el caso del hombre, dice, pero después por el pecado esa realidad excelente se deteriora. Entonces, como el hombre está deteriorado de muchas maneras, su mente funciona mal. La mente humana no solo tiene que usar la inteligencia, sino que necesita condiciones morales adecuadas para usar la inteligencia, porque el uso de las cosas y sobre todo la relación entre las personas y el lenguaje, la comunicación de muchas maneras requiere condiciones morales, o sea, un uso recto con actos humanos adecuados. Si no está todo eso, el acceso a la verdad se hace cada vez más lejano, entonces la mente queda oscurecida y termina en una especie de agotamiento mental, en una desesperanza, en la afirmación del absurdo, etc. Todo eso es contrario a la revelación, pero muy especialmente contrario a Cristo, que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.
porque él estaba desde el principio con el Padre, o sea, él nace siempre del Padre. Entonces, lo principal es tener acceso a Cristo. Y los primeros cristianos debatían tanto porque de verdad tenían conciencia del significado profundo de la fe, a diferencia de muchos cristianos actuales que tienen una fe muy tibia o ni siquiera tienen fe. El cristianismo queda como una realidad cultural. Entonces, la verdadera fe significa pensar en Cristo, o sea, saber quién es Cristo y esforzarse por conocer adecuadamente quién es Cristo. Por eso la fe de la Iglesia siempre estuvo centrada en la persona divina de Jesucristo, que es el revelador del Padre junto con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, como dice San Pablo muchas veces, ¿no? Entonces, el Papa Pío XII recuerda estos primeros tiempos, estos primeros siglos, donde se debatía tan ardientemente acerca de la formulación de la fe ortodoxa, o sea, de la fe recta. Esa fe está expresada en los símbolos, o sea, los credos primeros, y está expresada en el magisterio de la Iglesia, según estos concilios aprobados por el romano pontífice, que creemos también es el sucesor de Pedro. Y Pedro es la roca sobre la cual edifica la Iglesia, o sea, Pedro es Cristo mismo, pues roca es el nombre de Cristo. Sobre esta roca edificaré la Iglesia. San Pablo dice, la roca era Cristo. Entonces, cuando el mismo Jesucristo le da el nombre de roca o de Pedro o de piedra a Pedro, está diciendo que lo representa, o sea que, claro, no es persona divina, es una persona humana. Lo mismo que los demás sacerdotes, porque el orden sagrado configura una unidad, no se reduce a un individuo, porque en el orden sagrado hay una instrumentalidad para obrar en la persona de Cristo. También respecto de la verdad revelada por Él y sobre todo respecto del mismo. Aquí dice el Papa Pío XII, además de la distinción de las dos naturalezas en Cristo, San León reivindica también con mucha claridad la distinción de las propiedades y operaciones de una y otra naturaleza. Salva, pues, dice él, la propiedad de una y otra naturaleza que confluyen en una única persona, fue asumida la humildad por la majestad, la debilidad por la fuerza, la mortalidad por la eternidad. O sea, Cristo es persona divina que asume la naturaleza humana con los defectos de la naturaleza humana, con los defectos que corresponden a la limitación, no los que corresponden al pecado, porque esto sería contrario al fin mismo de la encarnación. La encarnación es para quitar el pecado, entonces no podía asumir el pecado porque lo habría reforzado en vez de quitarlo. Entonces, todo lo que corresponde al pecado no fue asumido por Cristo, pero sí nuestra debilidad. Sí nuestra debilidad, o sea, incluso las pasiones que implican debilidad, como la tristeza o la ira, etcétera, son signos de debilidad, porque uno se enoja por algo que está mal y no pudo resolver. Después lo resolverá, pero si puede. Pero lo mismo la tristeza por los males sensibles. Cristo tuvo tristeza de muchas maneras. Bueno, y dolor. Lo que no tuvo es
aquello que vino a quitar, o sea, la ignorancia y el pecado. Porque él vino a quitar el pecado que produce ignorancia y vino a dar el verdadero conocimiento, que es el conocimiento de Dios y de él mismo. Y de nuevo cita el Papa San León Magno, porque una y otra naturaleza conserva sin perder nada de su propiedad. Sin embargo, la doble serie de las propiedades y de las operaciones se atribuyen a la única persona. Y continúa citando, porque uno y el mismo es verdaderamente el Hijo de Dios y verdaderamente el Hijo del hombre. El Evangelio habla de Cristo como Hijo de Dios, pero Cristo también se designa a sí mismo como Hijo del hombre. ¿De dónde? Obra en efecto una y otra naturaleza con mutua comunicación lo que le es propio. Esto es, el verbo obra lo que es propio del verbo y la carne sigue lo que es propio de la carne. Aquí aparece la tan conocida comunicación de idiomas. Idiomas es una palabra griega que quiere decir propiedad. Las propiedades, o sea, lo que pertenece a la humanidad, se dice de Cristo que tiene la naturaleza divina. Y lo que corresponde a Cristo como Dios, que tiene naturaleza divina, se dice también del hombre Cristo, porque ese hombre es infinito como persona, no como hombre, porque la naturaleza humana es finita, es limitada, pero como persona es infinito porque es Dios. O, en sentido inverso, Dios muere. Dios muere. Dios como Dios no puede morir porque es eterno, pero asumiendo la naturaleza humana que es mortal, sí puede morir. Entonces la persona que muere es divina, pero no muere según la naturaleza divina, sino según la naturaleza humana, que es efectivamente mortal. Él asume la muerte. Aquí aparece la tan conocida comunicación de idiomas, como suele decirse, que Cirilo, San Cirilo de Alejandría, justamente defendió contra Nestorio, apoyándose en el sólido principio de que las dos naturalezas de Cristo subsisten en la única persona del Verbo. Del Verbo se entiende engendrado por el Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y nacido de María en el tiempo, según la humanidad. Las desviaciones de la fe o herejías se resumen en dos líneas. Una que afirma la unidad de la persona y niega que haya dos naturalezas, que corresponde al monofisismo, condenado por el Concilio de Calcedonia, del cual está hablando aquí. Y la otra opuesta, que dice que hay dos personas en vez de una, o sea, la de Nestorio, persona divina y persona humana. Y Cristo en el fondo son dos, uno que es Dios y otro que es hombre. Pero esto no corresponde al Evangelio, no corresponde a la revelación del mismo Cristo, o sea, lo que Él dice de sí mismo, y tampoco corresponde a la fe de la Iglesia. Efectivamente, Cristo nos salva porque es Dios hecho hombre, eso es lo que creemos. Es una verdad que no es contra la razón, pero supera la razón. No es contra la razón porque, como ya vimos, hasta Aristóteles decía que Dios es amigo de los hombres, pero esa amistad no se puede conocer con la razón hasta dónde puede llegar. Pero sí podemos conocer con la razón que efectivamente Dios no solo es persona como nosotros, sino en un sentido infinitamente superior. Entonces, si es propio de la persona la comunicación, la relación, la amistad, etc., es claro que en Dios está esa condición de una manera infinita, y eso es lo que creemos de la Trinidad, pero además creemos que esa es la raíz de la encarnación del Verbo, o sea, que el amor divino no solo está encerrado, como dice Dionisio, en Dios, sino que germinó, dice Dionisio, es decir, que brotó hacia afuera.
Y eso es la encarnación del Verbo. O sea, la raíz de la encarnación es el amor por los hombres. Un amor que supera toda capacidad humana de amor, porque el hombre naturalmente, y menos todavía caído en el pecado, puede amar a los enemigos, más bien los quiere destruir. En el Antiguo Testamento aparecen guerras por todos lados, porque sí, está bien, algunas de esas guerras las mandaba Dios, pero no estaba la perfección del amor. Porque la perfección del amor es amar a los enemigos, y eso no es hacerles guerra. Entonces, amar a los enemigos es algo totalmente sobrenatural para la condición humana. ¿Y de dónde sale el amor a los enemigos? Sale de Dios. O sea, Dios, San Pablo dice que Dios nos amó cuando éramos enemigos. Según las traducciones, a veces en latín, la traducción que siempre usó la Iglesia, de la Vulgata de San Jerónimo, dice cum inimici essemus, o sea, cuando éramos enemigos, que es perfectamente consonante con todo lo que dice Cristo en el Evangelio, que habla del amor a los enemigos, porque ese es el amor de Dios. O sea, la base del amor a los enemigos es el amor de Dios. A nosotros que somos enemigos, o éramos, antes de que viniera Cristo. Entonces, esa es la novedad del Evangelio, que es una novedad absoluta en la vida humana, ¿no? Porque aunque haya algún atisbo en la filosofía, no se puede realizar, no hay capacidad en la humanidad para realizar ese amor a los enemigos, que es propio del amor divino que nos llega a través de Cristo, que nos da el Espíritu Santo. Esta profunda doctrina sacada del Evangelio sin negar lo que fue definido en el concilio de Éfeso condenó a Eutique sin perdonar a Nestorio, y con ella concuerda perfectamente la definición dogmática del concilio calcedonense, que en el mismo sentido afirma con claridad y energía dos distintas naturalezas y una persona en Cristo con estas palabras. El Santo Sínodo condena también a aquellos que fantasean de dos naturalezas en el Señor antes de la unión. O sea, como que antes de que apareciera Cristo estaba Dios y también estaba el hombre, y después se juntaron. Eso no es la verdad. Y además es imposible, como explicamos ayer. Nosotros, pues, siguiendo las huellas de los santos padres, enseñamos con pleno acuerdo a confesar un solo y mismo Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Dios verdadero y hombre verdadero, compuesto de alma y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad, consubstancial con nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo fuera del pecado, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, de María, Madre de Dios según la humanidad, y en los últimos tiempos por nosotros y por nuestra salvación un solo y mismo Hijo Señor, unigénito, que debe reconocerse en dos naturalezas sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, sin quitar de ninguna manera la diferencia de las naturalezas por razón de la unión, y más aún salvando la propiedad de una y otra naturaleza que concurre en una sola persona y subsistencia, no en dos personas, partido y dividido, sino en un solo y mismo Hijo
y unigénito Dios, Verbo Señor, Jesucristo. Bueno, esta es la fe de la Iglesia solemnemente proclamada por el Concilio de Calcedonia y después reafirmada por todos los concilios, explícita o implícitamente, por el credo y por la tradición. Y finalmente el Papa Pío XII la repropone en su encíclica. Es interesante notar cómo aún siendo el Evangelio el mensaje del amor de Dios, o sea, constituido por la encarnación del Verbo que manifiesta el amor de Dios, que ama a los enemigos, aquí se dice, en este concilio y en otros también, que hay una condenación, o sea, que se condena el error. O sea, es tan importante la unión de la verdad con el amor que se puede condenar el error de los que no siguen la verdad. Porque si no hay verdad, tampoco hay amor. Por eso es tan importante en la Iglesia no solo el amor, sino el amor a la verdad. Porque el amor es fundado sobre la verdad. Efectivamente, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo, que es el amor en Dios, es el Espíritu de la verdad, que es el Hijo. Así como no se puede separar el Espíritu Santo del Hijo, que es lo que proclamamos en la fe de la Iglesia cuando decimos que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, así tampoco se puede separar la verdad del amor. Si se separa el amor de la verdad, no queda amor. Y manifestar a los demás que están fuera de la verdad es una forma de amor, porque de otra manera tampoco pueden tener amor. O sea, con el error no se puede tener amor. Es imposible. Salvo que haya alguna limitación psíquica, pero esto es siempre accidental, no es esencial a la relación entre las personas. O sea, si alguien está equivocado, bueno, tiene un error, pero aún así tiene que querer salir del error. Porque eso es tan importante que es el primer mandamiento. O sea, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, que ya está revelado por Dios en el Antiguo Testamento, es amar la verdad, porque Dios es la verdad. Entonces, no se puede amar a Dios sin amar la verdad. Y tampoco se puede recibir el amor sin amar la verdad. Y por eso la Iglesia siempre trató de enseñar la verdad. O sea, el primer fruto de la caridad, la primera obra de la caridad es enseñar la verdad. Porque sin verdad tampoco se puede suscitar el amor en la respuesta humana. Por eso es tan importante la confesión de la fe. La fe es una virtud que no es solamente interior, implica actos externos. El acto externo principal es la confesión de la fe. Una confesión que no es solamente personal o interpersonal cuando hay dos personas, sino también pública o comunitaria o social. Por eso también el título de esta encíclica, Rey Eterno, porque Cristo es Rey. O sea, Cristo no es Rey solamente de cada persona, sino que es Rey de la humanidad, es la cabeza de la humanidad. Porque Cristo es el nuevo Adán, que era la cabeza de la humanidad. Entonces Adán falló, ahora hay otra cabeza, que es el mismo Dios que no puede fallar, porque Dios se hizo hombre. Por eso en Pascua se lee esa expresión en el pregón pascual de la feliz culpa
en un sentido que no quiere decir que el pecado es bueno, sino que con ocasión del pecado Dios manifiesta de una manera superior su misericordia, su amor, etc., porque nos manda algo mejor que lo que teníamos que dar, es decir, nos manda a Cristo, que está presente siempre en la iglesia, en la Eucaristía. Está presente en la Eucaristía, está presente en el sacerdocio, hemos visto, está presente en Pedro, etc. Y está presente cuando se reúnen los hombres, en nombre de Él, claro, o sea, unidos por Él. Entonces, Cristo está presente por todos lados, es omnipresente. No solo porque es Dios, como verbo de Dios está en todas las cosas, sosteniéndolas. Eso es lo que dice el inicio del Evangelio de San Juan. Pero según su encarnación, o sea, como persona divina que asumió la humanidad y por tanto el alma y el cuerpo, también está presente de muchas maneras. Y está presente como cabeza de la humanidad. Y especialmente como cabeza de aquellos que están unidos a Él consciente y voluntariamente, por la fe y por la caridad. Y por supuesto como cabeza de los que están en el cielo, que ya dijimos que son más que los que están en la tierra. Entonces, que son los ángeles y los hombres santos. Entonces, Cristo llena todo el universo. Por eso dice que es rey. Y Él lo dice solemnemente en la Pasión, lo vamos a escuchar. Tú lo has dicho. Yo soy rey. O sea, es la cabeza, es el jefe, es el que manda, pero no solamente porque da órdenes, sino porque está unido a los hombres. Como dijimos antes, siguiendo San Pablo, él es el hombre perfecto que perfecciona nuestra humanidad para atender al hombre perfecto. Y si se pregunta por qué motivo el lenguaje del Concilio de Calcedonia es tan claro y eficaz en impugnar el error, creemos que eso depende de que, quitada toda ambigüedad, se usan en él términos muy apropiados. En efecto, la definición calcedonense a las palabras persona e hipóstasis, prosopon hipóstasis, se atribuye el mismo significado. Al contrario, al término naturaleza, physis, se da un sentido diverso y nunca su significado se da a los dos primeros. Y así se puede ver cómo hubo un verdadero progreso, no en el dogma en sí, porque esa es la verdad revelada por Cristo, sino en la formulación. Y como la Iglesia no puede fallar en su fe, no se puede volver hacia atrás en esto, como a veces algunos han intentado, sobre todo modernamente, y aquí lo señala también, como hay algunas desviaciones modernas, repugna también abiertamente con la definición de fe del Concilio de Calcedonia la opinión bastante difundida fuera del catolicismo, apoyada en un texto de la epístola de San Pablo, apóstol a los Filipenses, mala y arbitrariamente interpretada. Esto es, la doctrina llamada kenótica, según la cual en Cristo se admite una limitación de la divinidad del Verbo. Esta doctrina, lamentablemente, está de moda hoy, y no solo en el ámbito externo a la fe católica, sino incluso en algunos teólogos católicos, pero si se lleva al extremo se pierde la fe con esto, porque
es como decir que Dios no es Dios. O sea que Dios tiene en sí una limitación por el hecho de que el verbo se hizo carne, porque interpretan la encarnación del verbo como una especie de cambio de Dios. O sea, Dios cambió, entonces si Dios cambia, claro, incorpora en sí la limitación, la nada. Y porque San Pablo en la carta a los Filipenses dice que el verbo de Dios se acercó a la nada. O sea, se acercó a la nada, o mejor, se acercó al vacío. En griego la palabra que usa es kenos, que quiere decir vacío. Entonces, esta doctrina kenótica es la doctrina del vacío. O sea, que en Dios hay como una especie de vacío, pero que en realidad es la nada, interpretada según la filosofía moderna, ¿no? Que surge de una desviación del cristianismo, fundamentalmente, o sea, del protestantismo, que es desprenderse de la tradición de la Iglesia e interpretar las palabras de la Escritura como suenan o como le suenan a cada uno. Entonces, si la carta a los Filipenses, depende de las traducciones, dice que el verbo de Dios se acercó al vacío, se hizo vacío, etc., interpretan que en Dios hubo un cambio, y que Dios se vació, y que Dios incorporó la nada, etc. De ahí deriva toda una serie de profundísimas confusiones que están vigentes hoy. No solamente están vigentes en el ámbito teológico, cuando hay desviaciones teológicas, sino que también está vigente en la cultura moderna. La cultura moderna es como un gran desarrollo de esta herejía. O sea que la cultura moderna pretende que el desarrollo de la mente humana, de la filosofía, de la cultura misma, es una especie de desarrollo de Dios en el cual está la nada dentro. Un desarrollo dramático de Dios, oscuro de Dios, con la muerte de Dios, etc. Todo eso, en el cual desarrollo está mezclado el dolor con el gozo, la angustia con la felicidad, etc. Y todo eso es una gran confusión, que en realidad termina siendo lo contrario de Dios, es decir, es más parecido al diablo que a Dios. Entonces, eso es el corazón de la cultura moderna, que es como una gran herejía. En este sentido, la modernidad no es solamente esto, hay muchos elementos buenos, pero en el sentido en que prevalece hoy en día, en que se difunde hoy en día, consiste en esto, es decir, en un tipo de pensamiento que no lleva a ninguna parte y que es más bien destructivo que constructivo. Entonces, es una gran herejía. Es la misma herejía, desarrollada, sofisticada, etcétera, de muchas maneras, porque, claro, cuanto más avanza la historia humana, más manifestaciones, más diversidad, etcétera. Pero esa diversidad no contribuye por sí misma, sino está iluminada por la verdad, a un perfeccionamiento de la realidad humana, personal y social, sino a lo contrario. Por eso es tan importante la fidelidad a la verdad. O sea, la Iglesia siempre tuvo conciencia de que lo principal es la verdad, y sobre todo la verdad de la fe. También otras verdades, naturales, incluso filosóficas, porque somos personas humanas y necesitamos pensar a un modo humano y por tanto con una filosofía adecuada a la realidad para recibir la revelación. Si tenemos una filosofía opuesta, como esta implícita o explícita en la cultura moderna que describimos, se hace imposible aceptar la revelación. Si pensamos en autores como Hegel, que desarrolla incluso la Trinidad, Cristo, etc.,
o Freud en psicología, que también habla de Cristo, que también habla del cristianismo, o de la cultura moderna, etc., está claro el significado, ¿no? Freud dice que atrás del amor está el odio, Hegel dice que en el fondo de toda la realidad está lo negativo, es siempre lo mismo, y que el ser viene de la nada, dice también, lo mismo dice Heidegger, etc. Son todos autores conectados entre sí, que parecen diversos, pero en el fondo tienen la misma raíz, ¿no? Cuando se los analiza en profundidad espiritual, filosófica y teológica, tienen un fondo muy semejante, que es el que prevalece en la cultura moderna. Por eso, en el cristianismo de hoy, es muy importante la fidelidad a la verdad, porque es el único modo de seguir el evangelio del amor, es decir, de seguir a Cristo, que se encarna por amor, que es el verbo de Dios que se encarna por amor y que hace eso por amor a los hombres. ¿Y en qué consiste el amor a los hombres? Fundamentalmente sacarlos no solo del pecado, sino del error, de la oscuridad, de la desviación, que están juntos. Si uno voluntariamente quiere estar en la oscuridad, no puede salir nunca del pecado, que es lo que leíamos en el Evangelio, en la discusión que tenía Cristo con los escribas, con los fariseos, que conocían la ley del Antiguo Testamento, pero tenían el corazón endurecido. Y les dice cosas tremendas, porque les dice que van a morir en sus pecados. Y les dice además que a donde va Él no van a poder ir ellos. O sea, Él va al cielo, claro. Y el Papa advierte ya hace mucho tiempo, incluso antes del Concilio Vaticano II, que había muchas desviaciones teológicas que ahora se desencadenaron. Por ejemplo, aplicando mal consideraciones psicológicas a Cristo, ¿no? Tratando de analizar la mente de Cristo, que es siempre la mente de Dios, con la psicología humana, y además con esta psicología que nace de la herejía fundamental, como dijimos. Si bien nada hay que prohíba escrutar más profundamente la humanidad de Cristo, aún en el aspecto psicológico, con todo en el arduo campo de tales estudios no faltan quienes abandonan más de lo justo las posiciones antiguas para construir las nuevas, y se sirven de mala manera de la autoridad y de la definición del Concilio Calcedonense para apoyar sus propias elucubraciones. Estos ensalzan tanto el estado y la condición de la naturaleza humana de Cristo, que parece que ella es considerada como sujeto sui iuris, como si no subsistiese en la persona del mismo verbo. Pero el Concilio Calcedonense, en todo conforme con el Efesino, afirma claramente que las dos naturalezas de nuestro Redentor convienen en una sola persona y subsistencia, y prohíbe admitir en Cristo dos individuos, de manera que al lado del verbo haya que poner un como hombre asumido, dotado de plena autonomía. O sea, como si Cristo pudiese ser analizado según ciertas presuntas leyes de la psicología humana, y poner en Cristo ignorancia o reacciones semejantes a las que tenemos nosotros, que por otra parte también están mal interpretadas, justamente porque no se capta la verdad de Cristo, como dijimos anteriormente, ¿no? Que la psicología moderna deriva en cierta manera de una herejía cristológica fundamental. Entonces después volver y con esa herejía analizar a Cristo
profundiza el error y la oscuridad, la confusión. Y todo lo que pasa en Cristo se proyecta en la iglesia, porque la iglesia es siempre el cuerpo de Cristo. Entonces, si uno no tiene la fe recta acerca de Cristo, tampoco tiene la fe recta acerca de la iglesia, y nacen de aquí y mil confusiones y problemas y males, no solo a nivel de la fe fundamental, sino también de la fe en la iglesia y de la práctica de la vida de la iglesia, que depende de esta fe. Con esto podemos pasar a considerar algunos aspectos que encontramos en la Gran Teología de Santo Tomás, en la Suma de Teología, se trata acerca de Dios uno y trino, cuando se trata de la Trinidad. San Tomás hace un gran desarrollo teológico y en la cuestión 34 se refiere a la persona del Hijo después de haber explicado la persona del Padre. El Hijo es la palabra, como nos dice el Evangelio. Y para aclararlo cita San Agustín en el séptimo libro de Trinitate sobre la palabra. Así como el Hijo está referido al Padre, así también la palabra está referida a aquel de quien es palabra. O sea, el nombre palabra indica una relación. ¿Qué es relación? Con aquel que dice la palabra. Entonces, es un nombre, claro, un nombre humano, porque es un término que se usa para comunicar humanamente, que indica una relación. Así como el término hijo indica una relación con el Padre. Esto dice San Agustín. Pero hijo es nombre personal porque es dado relativamente. Luego también la palabra. En Dios el nombre palabra toma verbo, logos en griego, el nombre palabra es tomado en sentido propio, en nombre personal y de ninguna manera esencial. O sea, con el nombre verbo nos está designando la esencia de Dios. También se puede designar la esencia de Dios, porque el Dios es razón, es palabra, en el sentido de que expresa a sí mismo lo que conoce y también expresa a sí mismo lo que crea. Ahora, lo específico de la revelación que nos trae Cristo es que esa expresión corresponde a una persona misma. O sea que Dios cuando vive de una manera personal que no se agota en una sola persona, sino que se expresa en otra persona, que es el verbo, la palabra, y que se expresa todavía en otra persona de otra manera, porque Dios no solamente se conoce, sino que se ama, es amor. Entonces, la expresión del amor también es una persona, el Espíritu Santo. Y aquí cita
San Juan Damasceno, la palabra es el movimiento natural del entendimiento parecida a la luz y al resplandor por el que se mueve, se conoce y se piensa. La palabra es el ángel, mensajero de la inteligencia. La palabra es lo que se pronuncia con el corazón. En Dios se dice propiamente palabra o verbo, en cuanto que palabra o verbo significa lo concebido en el entendimiento. Por eso dice San Agustín en el libro 15 de Trinitate: quien puede entender la palabra no solo antes de que suene, sino antes de que con el pensamiento se enrede en las imágenes de los sonidos, ya puede ver alguna semejanza de aquella palabra de la que está escrito. En el principio era la palabra. El mismo concepto mental implica procedencia de otro, esto es, del conocimiento del que concibe. Por eso la palabra en Dios propiamente significa algo que procede de otro, lo cual pertenece a la razón propia de los nombres personales en Dios, ya que, como se dijo, las personas divinas se distinguen por el origen. Por todo lo cual, el nombre palabra, en cuanto aplicado propiamente a Dios, no solo tiene sentido esencial, sino personal. O sea, el nombre palabra, así como lo utilizamos a partir de la revelación y por tanto de la respuesta a la revelación, que es la fe, indica una relación fundada sobre un origen. Cuando nosotros conocemos esta realidad divina revelada de la palabra de Dios, o sea, de la palabra del Padre, a su vez iluminamos la realidad creada, o sea, entendemos mejor qué quiere decir que también en nosotros hay una palabra, o sea, que hay una imagen de lo que hay en Dios. O sea, que nuestra inteligencia tiene la capacidad de formar concepciones, conceptos, y además tiene la capacidad de producir un amor espiritual. Y esto es imagen de la Trinidad, dice San Agustín. Entonces, cuando por la revelación nos elevamos a la realidad de Dios, después podemos descender y ver la realidad creada y la realidad humana de una manera más profunda. Este nombre, palabra, es propio del Hijo, es decir, no le corresponde ni al Padre ni al Espíritu Santo. La palabra propiamente dicha en Dios tiene sentido personal y es el nombre propio de la persona del Hijo, pues significa una determinada emanación del entendimiento. Y la persona que en Dios procede por emanación del entendimiento es llamada Hijo. Y esta procesión es llamada generación, como ya se indicó. Hay que concluir, pues, que en Dios solo el Hijo es llamado propiamente palabra. En Dios, a partir de la revelación del Verbo, que nace de Él, podemos percibir que hay orígenes, procesiones. La procesión de la palabra se llama generación, porque la palabra es también el Hijo, es llamada también Hijo, Hijo del Padre. Como el Hijo procede del Padre, la palabra procede de la mente divina, que es el Padre, y el Hijo procede del Padre. El Hijo, que es la palabra, procede del Padre, que es la mente divina, que es el origen. Lo distintivo del Padre, como se había explicado antes, es que no procede ninguno. O sea, es origen.
pero no tiene origen. Y por eso, en el racionalismo moderno, que pretende explicar todo, en el fondo se niega el Padre. ¿Por qué? Se niega el misterio absoluto de Dios que no tiene origen y que es en primer lugar el Padre. Él es el origen de todo. No solo porque es el creador de las cosas, sino porque es el origen en Dios mismo. O sea, la creación del mundo manifiesta algo de lo que está en Dios. O sea, Dios con el mismo poder con el cual genera el Hijo y hace proceder el Espíritu Santo junto con el Hijo, crea el mundo. Y por eso Santo Tomás a veces dice que el error acerca de la criatura redunda en el error acerca del Creador. Por eso la fidelidad a la verdad es total, no se puede tener errores acerca de las criaturas y después pensar rectamente acerca de Dios, y viceversa. Por eso, en la verdadera fe, la verdad es absolutamente fundamental. San Agustín tiene esa expresión, la verdadera religión, el título de un libro suyo. Es lo que caracteriza nuestra fe y por tanto nuestra religión o culto de Dios, la verdad. Bueno.